Buenas noches, muchachos. Entonces, ya estábamos hablando respecto a lo que son transmisiones, iniciando con lo que eran transmisiones rígidas, que va de acuerdo a lo que son los engranajes, ¿no? Que hemos visto sus distintas partes de fabricación, que serían por mecanizado, por fundición. Tengo lo que es distintas partes en este mi engranaje, ¿no? Entre las que podemos destacar la parte de la cabeza, la cara, el flanco, el fondo. Además, como ya llevaron anteriormente en talleres de tornería, de fresado, puedo distinguir distintos diámetros en lo que sería mi engranaje. Un diámetro que delimita la parte exterior, un diámetro primitivo en el cual es efectivo el roce entre un diente y otro, y el diámetro inferior o interior, diámetro de fondo, ¿no? Que sería el total de mi altura del diente. Hemos visto los distintos tipos de engranajes: cónico, helicoidal, recto, helicoidal cruzado, paralelo, cónico, y también el engranaje para reductores, que sería tornillo sin fin, corona, ¿no? Los engranajes de dientes rectos, ¿no? Como los conocemos, no tienen un ángulo de incidencia, perdón, de hélice, ¿no? Como indica su nombre, son completamente rectos. Sus ejes son paralelos. En el caso de los engranajes helicoidales, ¿no? Tienen lo que es un ángulo de hélice, que puede ir variando de 10, 15, 20, 25, 30 grados, dependiendo cuánto yo necesito que hagan contacto su cara, ¿no? Mientras más ángulo tenga, va a tener mayor área de contacto. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Que sean con ejes paralelos o cruzados, como en este caso, ¿no? Helicoidal con eje cruzado o helicoidal de eje paralelo. También los que se conocen como espina de pescado o bihelicoidal, que es la mezcla de estos dos helicoidales, un helicoidal derecho y un helicoidal izquierdo. Otro que es muy utilizado, el piñón y cremallera. ¿Dónde lo utilizamos mayormente? En lo que serían portones, ¿no? Portones corredizos, en lo que es el taladro de banco, ¿no? Tiene lo que es una cremallera. ¿Qué transmito? Transmito movimiento. Un movimiento rotacional yo lo convierto en un movimiento longitudinal, ¿no? Este engranaje va a girar por su eje y la parte de la cremallera, ¿no? Se va a deslizar en un lado o hacia el otro, ¿no? Los engranajes de tornillo sin fin, ¿no? Sin fin corona, el cual tengo lo que sería con eje cruzado. Tengo mi tornillo sin fin y mi corona, la cual me ayuda a reducir lo que serían velocidades. El que va a girar a mayor velocidad es mi tornillo. Y el que va a tardar en girar, en dar la vuelta, sería mi corona. Unicaba mayormente se utiliza para lo que es reductores de velocidad. En cajas reductoras mediante engranajes, ¿no? Vamos a realizar lo que es este ejercicio, está grabado en el anterior video. Vamos a realizar ahora otro con el otro sistema que tenemos, transmisiones flexibles, ¿no? En la parte de lubricación, ¿no? Tenemos distintos tipos. Uno de los más usuales es por salpique, ¿no? En el cual vamos a llenar lo que es nuestra caja de engranajes, una cuarta parte aproximadamente, ¿no? Y el cual, como está girando mi engranaje, ¿no? Va a producir salpicaduras de aceite. Y eso va a ir lubricando a los demás
conductores, a los otros piñones, a los otros engranajes, ¿no? Como esto está completamente cerrado, entonces está salpicando todo ahí adentro. Y estoy lubricando. Entonces también este otro tipo que es por circulación, en el cual yo utilizo lo que es una bomba de aceite de lubricación, en el cual va a ir circulando lo que sería el aceite hacia las partes que necesito. Pero también tengo uno que implica ambos, es por circulación y por baño de aceite. El cual voy a utilizar también lo que es una bomba, pero aparte tiene un baño que va a ayudar a salpicar, ¿no? Entre engranajes hay una salpicadura, ¿no? Los tipos de lubricantes son aceites inhibidos, de extrema presión, sintéticos y aceites compuestos, como indicábamos. Este corium es uno igual de los más usados. Hay también actualmente en forma de aerosol sintético, en el cual se adhiere a lo que son los engranajes cuando no es por baño, cuando es una lubricación mediante circulación o, o no tiene un método de lubricación. Ese en aerosol es durable, aguanta buen tiempo, se adhiere perfectamente a lo que es el material, ¿no? Indicamos de esta marca del Corium, que tenemos el Corium 150, el Gear, Irian Saint, ¿no? Los cuales, indicamos, van variando su viscosidad, ¿no? Según lo que ya hemos avanzado anteriormente referente a lubricantes, ¿no? Necesitamos una viscosidad intermedia, ¿no? Que no sea muy espeso, pero tampoco sea líquido, ¿no? Por si va a ser muy líquido, ¿no? No va a tener mucha densidad, ¿no? Este se va a perder fácilmente. En cambio, si tiene una viscosidad moderada, ¿no? Entre 150 a 220, se va a quedar adherido a lo que es el engranaje, ¿no? Y va a tener menos contacto metal con metal, lo cual va a producir ¿no? Menos rozamiento, menos desgaste, ¿no? Y por ende vamos a alargar lo que es la vida del engranaje, la vida útil. Bien, eso nos lleva al otro tipo de transmisiones flexibles, ¿no? En el anterior caso hemos visto lo que eran rígidos, ¿no? Entre dos engranajes. Están conectados para la transmisión por rozamiento, metal con metal, cara con cara, ¿no? En este caso, transmisiones flexibles, tenemos correas y cadenas. Vamos a hablar primeramente respecto a las correas. ¿Qué es una transmisión mecánica? ¿Quién me puede dar su definición de transmisión mecánica? ¿Alguien? Una transmisión sin lubricación, tal vez, Inge. Ya, o sea, ¿no? Transmisión. Hablamos de esta parte. ¿Alguien más? Tenemos que tomar en cuenta. Transmisión. Es un tipo, creo que es un tipo de transmisión en los que se emplea movimiento entre cuerpos sólidos, como son los engranajes o las correas, o ¿No? transmisión de energía mecánica, dije, creo. Como indica su nombre, transmisión. Estoy transmitiendo lo que sería un movimiento. Puedo transmitir igual potencia. Entonces, técnicamente hablando de las transmisiones mecánicas, estos son mecanismos que nos van a poder permitir transmitir esa energía
mecánica desde algún elemento rotativo, ¿no? Que puede ser un motor, hasta algún otro órgano de trabajo de la máquina. Puedo transmitir ya sea por correa, por engranaje, por acople, pero estoy transmitiendo, estoy llevando esa energía mecánica que está produciendo mi motor. ¿Puedo hacer variar velocidad? Sí. El tamaño de mi polea influye. Como han visto anteriormente igual en los engranajes, el número de dientes también influye. Lo mismo pasa con las cadenas, ¿no? Entre piñón y catalina, igual forma, mayor diámetro, también tengo un cambio de velocidad. Aparte de esa transmisión mecánica, tengo la transmisión de potencia, ¿no? Voy a transmitir esa potencia, ¿no? De mi motor a través de algún medio, ya sea engranaje, ya sea polea, cadena, ¿no? Tornillo sin fin, algún acople, ¿no? Puedo transmitir esa potencia a cualquier eh, parte de la máquina. Que de igual forma puedo aumentar o disminuir velocidad a voluntad, ¿no? Puedo utilizar una polea de mayor diámetro para reducir o una de menor diámetro para aumentar. Lo mismo, mayor número de engranajes para reducir o menor número para aumentar velocidad. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos para transmisión de una potencia, ¿no? Vamos a tener un motorcito, ¿no? Aquí tenemos su placa de características, ¿no? Es un motor de 3 HPs que gira a 1780 revoluciones por minuto. Tengo mi polea conductora, mi polea motriz y mi polea conducida, la B, que esta a su vez está conectada a una caja reductora. Entonces, ¿cómo realizamos ello? Tenemos lo que es el motor, tenemos la velocidad inicial, se puede decir, ¿no? 1780. Esta velocidad es la misma que tenemos en A. ¿O no es la misma que tenemos en la polea A? Es la misma. ¿No? Es la misma porque es el mismo eje. Entonces tenemos lo que es la velocidad en A. Es la misma que del motor, 1780 RPMs. Ahora, pero no sé qué velocidad tengo en mi polea conducida, ¿no? Para ello me puedo ayudar con lo que sería la relación de transmisión. Conocido como I. Que en este caso puede depender del tamaño, del diámetro. Puede también depender de las velocidades de mis poleas. En este caso, de los diámetros. En este caso puede ser B entre A. El diámetro de mi polea B entre mi polea A. En este caso ahí. B. ¿Cuánto mide mi polea B? Aquí me indica 12 pulgadas. Pulgadas. 12. ¿Listo? Mi polea A, 6. ¿No? Pulgada. Ahí, ¿no?
Bien, pulgada con pulgada se va a ir y mi relación de transmisión es sin unidad. Voy a tener mi relación de transmisión de 2, ¿no? 12 entre 6 igual a 2. Entonces tengo ya mi relación de transmisión, ¿no? Porque indica que mi polea A es la mitad de mi polea B. Que mi polea B es el doble de mi polea A. Bien. Ahora puedo volver a utilizar lo que es esta relación de transmisión, ¿no? Aquí abajo lo vamos a utilizar. Y pero ya también con lo que serían mis velocidades, ¿no? Ahí. Bien, ¿no? Entonces tengo mi velocidad 1 sobre mi velocidad 2. Primero que nada, ¿no? N1 tengo, ¿no? Tengo N1. El I de igual forma tengo. Aquí está, 2. ¿No? Entonces lo que no tengo es la velocidad, ¿no? Aquí en N2. No tengo la velocidad en N2. Entonces despejo. Voy a tener, entonces mi N1, la parte superior, sobre mi relación de transmisión. Aquí en la parte superior voy a tener 1780. Y aquí en la parte inferior, en el denominador, voy a tener 2. Eso me indica que mi N2 va a ser igual a, ¿no? 1780 entre 2. ¿Cuánto es? 890. 890. 90. Listo. RPM. Entonces ya tengo lo que sería mi velocidad en N2. ¿No? Ya tengo. Aquí ya tengo. Listo. ¿Qué sigue? Tengo mi caja reductora. Y aquí me indica, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante lo que me está indicando. Me indica que mi tornillo sin fin va a girar 40 vueltas para que mi corona, ¿no? Gire una vuelta. Va a dar una vuelta y mi tornillo sin fin ya ha dado 40 vueltas. Por eso es una relación igual de transmisión de 40 a 1. Entonces, ¿qué me indica? Que aquí va a girar lo que es mi tornillo sin fin. Está girando 890 revoluciones por minuto. Y con esta relación de la caja reductora de 40 a 1, va a girar 40 veces menos mi corona, o sea, mi punto C. Entonces, ¿cómo realizaría ello? En este caso, velocidad en C, ¿no? Que sería en el punto 3, y N3. ¿A qué sería igual?
¿no? Si voy a girar aquí mi tornillo sin fin 40 veces, aquí va a dar una vuelta. Ahora, pero ¿cuántas veces estoy haciendo girar aquí? Estoy haciendo girar 890 veces por minuto. Y en la parte del denominador tendría que ir lo que es mi relación. Eso es 40. Entonces mi N3 sería igual a... ¿A cuánto sería? 890 entre 40. 22.25 RPM. 22,25, ¿no? Redondeando, vamos a decir 22 revoluciones por minuto. Un aproximado. Entonces aquí ya tengo lo que sería mi N3. Aquí decía 21, pero hemos sacado 22. Entonces va a estar girando el punto C a 22 revoluciones por minuto, ¿no? Ven que esta caja reductora lo ha reducido harto lo que sería su velocidad, de 890 a 22 RPM. Para ello me sirve esta caja reductora, para reducir la velocidad. ¿No? Hemos partido del motor, de la velocidad del motor, por un sistema de transmisión de poleas, con una relación de transmisión, ¿no? En este caso de 2. Hemos utilizado esa relación de transmisión para hallar lo que es la velocidad en B. Y con ello, con la relación de transmisión de la caja reductora, ¿no? Hemos hallado en el punto C. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro. Listo. Entonces, avanzamos. Bien, ¿no? Como ven, tenemos distintos elementos de transmisión de esta potencia, ¿no? Tenemos desde el motor, aquí está nuestra potencia inicial, ¿no? El que va a generar el motor. Vamos a transmitir esa potencia mediante algún elemento de transmisión. Engranajes, correa, cadenas, acople, ¿no? Vamos a transmitir. ¿Podemos hacer variar la velocidad? Sí, podemos, en este caso con un reductor, ¿no? Porque como han visto, puede estar girando a 1700, 2000 revoluciones, 2800, ¿no? Pues con la caja reductora yo voy a reducir esa velocidad. ¿Para qué? Para algún proceso que yo requiera. En este caso, digamos, para un transportador, para una cinta transportadora. No voy a estar llevando lo que sería algún elemento en una cinta transportadora que gire a 2800 revoluciones. Por eso utilizo un reductor, ¿no? Para que este reduzca la velocidad y pueda manejarla de una manera mejor. Bien, ¿no? Como han visto, la relación de transmisión puedo utilizar, como indicaba, para dos objetos, para dos objetivos. Para una ampliación de velocidad o reducción. Hemos visto más que todo reducción en el caso anterior, pero también se puede utilizar para lo que es aumento de velocidad, ampliar esta velocidad. No, en el caso anterior hemos utilizado una polea motriz pequeña y después hemos utilizado una polea conducida grande, ¿no? Polea motriz pequeña,
polea conducida de mayor diámetro. Como en este caso, reductor. La motora va a ser, no, la polea motora es de diámetro menor. Y la polea conducida o movida es de mayor diámetro. Entonces estoy reduciendo lo que sería la velocidad. Pero también puedo ampliar. No simplemente tengo que utilizar de manera viceversa, ¿no? Tengo lo que sería mi polea motriz o motora de mayor diámetro. Y mi polea movida o conducida va a ser de menor diámetro, lo cual va a hacer que este gire más, ¿no? Este va a dar una vuelta, mi polea 2 va a dar una vuelta, y a mi polea 1 va a dar 2 vueltas. Eso va a depender de acuerdo al I, a la relación de transmisión, que hemos visto que puede variar por diámetros, ¿no? Puede variar también por velocidad angular, por revoluciones por minuto, por movimiento de torque, perdón. Mayormente utilizamos en lo que sería diámetro y velocidad. Entonces, esta fórmula me sirve para ello, para determinar cuán veloz está girando mi otro elemento. Mi motor va a estar girando a tal velocidad, entonces mi otro elemento está ampliando o está reduciendo, ¿no? ¿Y cuánto más? Con esta fórmula puedo hallar ello, como hemos visto en el caso anterior de las poleas. ¿No? El rendimiento. El rendimiento de las transmisiones es inevitable que va a haber alguna pequeña pérdida, que esto se debe, digamos, a la fricción que realizan los engranajes, a los cojinetes, a los rodamientos, a las cadenas, ¿no? A todos los elementos de transmisión generan una pequeña fricción, ¿no? Entonces, eso en las superficies va ocasionando lo que es una pérdida. Tratamos de evitar esa fricción con lubricación, ¿no? Para que vaya resbalando más fácilmente lo que sería mis ejes, lo que sería mi transmisión. Pero aún así, siempre tenemos una pequeña pérdida de potencia. O sea, lo que debería ser mi potencia total, que me indica en la placa de características, no siempre es el total, no es el útil, no es la potencia de trabajo que estoy utilizando completamente. Ya que también se suma a ello el estado de la máquina, ¿no? El estado del motor y todo ello. ¿No? Entonces, tenemos un rendimiento de acuerdo a los tipos de transmisión, ¿no? Como vamos viendo, transmisión por correas, tenemos entre 97, 98%, dependiendo si va a ser plana o si va a ser correa en B. De las cadenas de igual forma, ¿no? En su mayoría tienen lo que sería un rendimiento elevado, arriba del 90%, entre todas mis transmisiones, ya sea por cadena, por ruedas, por engranajes. El único que tiene un menor rendimiento es mis tornillos sin fin corona. No tiene muy buen rendimiento. Puedo aumentar ese rendimiento dependiendo a cuántas entradas yo genere en mi tornillo sin fin, ¿no? Si va a tener solo una entrada, ¿no? Su rendimiento varía entre el 0,45 al 0,60, ¿no? 45 a 60% de rendimiento. Si tengo dos entradas en el tornillo, ¿no? Voy a tener entre 0,70 a 80, ¿no? Y si tengo tres, de 85 a 97, es donde ya sube, ya supero los 90%. ¿No? Pero usualmente lo hacen de una a dos entradas. ¿No? Pero como ven, el rendimiento es bajo, a comparación de los otros
de las otras transmisiones, ya sea por correa, por cadena, ¿no? O engranaje. ¿No? Tenemos una distinta gama de lo que serían para transmisiones de potencia. Tenemos cadenas, poleas, correa, ruedas dentadas, ya sean engranajes o piñones, ¿no? Acoples para directamente conectar el motor con algún eje, ¿no? Y algunos bujes adaptados, ¿no? Pero ahora nos estamos centrando en lo que serían las transmisiones flexibles y empezando por las correas, por las poleas, ¿no? La transmisión por correa, por poleas, es de las más sencillas, ¿no? Es de las más utilizadas también, que movemos dos elementos, dos poleas a través de, bueno, con la ayuda de una correa. Pero esta correa puede ser de distinta forma. Puede ser como vemos ahí en lo que es la imagen, con dientes, dentada, o también puede ser plana, puede ser con alguna forma hexagonal, puede ser estrecha, puede ser en B, todo ello. Bien, ¿no? Entonces tengo una gama distinta de lo que serían las correas. Pero ¿cómo funciona esta correa? ¿Cómo opera? ¿Qué realiza en sí? ¿No? Tengo lo que sería un canal. ¿No? Todos hemos visto lo que sería una polea. Tiene lo que es un canal en el que va a entrar lo que es mi correa. El mayormente utilizado es la correa en B, las clásicas. Como vamos viendo, esta correa se va a acoplar en el ángulo que tiene mi polea, pero solo va a tocar lo que serían las paredes, aquí y aquí. La base no topeta, la base de mi correa no topeta. No tengo aquí un espacio abierto. ¿Alguien sabe por qué se deja ese espacio abierto? Para que no exista resbalamiento. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Para qué está ahí? ¿Por qué no lo coloco hasta el fondo la correa? ¿Cuál puedes repetir Porque tu en el fondo respuesta? tiene más agarre, en la costada tiene más agarre la polea. No, por eso tengo aquí. Ya tengo mi agarre aquí a los costados, ¿no? Para que se lubrique. ¿No? Exacto. Aquí se utiliza lo que es lubricación, ya sea primero enfriamiento por aire, ¿no? Para que respire, para que no exista un roce con la parte interna de mi polea, para lubricar, ¿no? Para que no exista fricción, y aparte para que el desgaste no sea mayor, ¿no? Si esto se va a bajar más, va a topetar toda esta parte, ¿no? Con el fondo. Voy a producir igual un rozamiento entre mi correa y la polea, lo cual genera igual un desgaste rápido. Entonces, por ello tengo libre, que sería esa parte del fondo. Bien. ¿Cómo funciona lo que sería estas correas en B? ¿No? La transmisión, como hemos visto, va a realizarlo en esos dos, ¿no? Como indica su nombre en B, tengo lo que sería la fricción en esos dos extremos. Entonces ahí es donde va a generar más fuerza, ¿no? Ahí voy a generar el movimiento. Voy a pegarme hacia los costados y tiene que estar con una buena tensión
lo que sería la correa, porque si no va a empezar a patinar, digamos, compañeros, ¿no? Y no se va a mover, va a patinar nomás la correa. Y voy a transmitir siempre de un móvil a un conducido. Un motor a una polea conducida. Pero esta correa, ¿no?, tiene distintas zonas. No es solo una correa de pura goma, ¿no?, de pura cubierta, de caucho, no. Tengo lo que sería cuerdas de tensión internamente. Estas de aquí. Primero tengo la parte superior, es una sección de tensión, ¿no? Internamente ya tengo las cuerdas de tensión, que son de metal. Tengo la cubierta, que va el revestimiento, y tengo una zona de compresión, la que va siendo esta de aquí. Esta de aquí. Esta zona de compresión, como indica su nombre, es la que se comprime, se apega a lo que serían las paredes de mi polea, ¿no? Es la cuña donde se va a ejercer la fuerza para que haga girar estas poleas. No, como ven, no simplemente la correa era una de puro caucho, de pura goma. Tiene lo que serían cuerdas de tensión que permiten que esta no se desarme, no se rompa fácilmente. Su cubierta para que no se raje, no sufra igual un desgaste repentino. En este caso, esta es una lisa en B. Tengo también en forma de B, pero dentada. ¿Qué cambia? Tengo lona en la parte superior, mi aislante como en el caso anterior. De igual forma tengo mi sección de tensión. Mis cordones que están tensando. La sección de compresión. Ahí, el cual voy a ejercer la fuerza para hacer mover las poleas. Y en este caso, aparte, tengo un dentado. Como no es completamente lisa, en el caso anterior, igual puede utilizarse como ventilación para disipar el calor, ¿no?, por esos costados. Bien. Entonces, una vez ya colocado el sistema de transmisión, las poleas, la correa, se tiene que realizar un tensado. Este tensado es para que exista un mayor contacto entre mi correa y las caras de la polea, ¿no? Entonces yo voy a poder transmitir de mejor manera lo que es el movimiento y la potencia, ¿no? Voy a poder transmitir sin que patine lo que sería mi correa, ¿no? Como vemos, en el momento de instalar lo que serían las correas, se puede instalar de una manera paralela, cruzada, ¿no?, de esta forma, cruzada. La correa ya también la puedo cruzar también. En caso de que yo no pueda tesar algún costado, se utilizan también otras poleas o ruedas de tensado, ¿no?, para que se mantenga este tensado y transmita una mejor potencia, ¿no?, de manera más efectiva. ¿No? Tanto puede ser un tesado interno como externo. En este caso es interno. Puedo utilizar uno o dos, también dependiendo la longitud de mi correa. Como veíamos un principio, en las correas tengo distintos tipos de correas. Tengo planas, ¿no?, vamos aquí. Tiene las mismas partes, tiene sus alambres de tensión, tiene su cubierta,
¿no? La parte de compresión, todo ello. Pero es más delgada, es plana, como indica su nombre. Las trapeziales o en B, ¿no? Las que acabamos de ver hace rato. Las correas dentadas, de igual forma que hemos visto. ¿No? Ahí está otra que son las redondas. Estas ya no se utilizan mucho, ya deben recordar, tal vez si alguno tiene o ha visto, en las máquinas de coser antiguas, había este tipo de correas, las redondas. Tenían todavía las máquinas de costura con este tipo de correas redondas. Actualmente ya las que son más eléctricas, además vienen con dentadas para poder manipular de mejor manera, ¿no? Eslabonadas que van variando, ¿no? Como eslabones. Y también hay los que son las polibé o nervadas, las cuales es como si tendría otra polea al lado, pero todas unidas, todas en conjunto. Y eso también va a depender de mi polea. Si mi polea tiene para varias líneas de correa, entonces puedo utilizar fácilmente uno de estos. ¿No? Si solo es para uno, puedo utilizar este. O incluso si es para dos, tres, puedo utilizar tranquilamente una correa suelta, ¿no? Coloco uno, dos, tres correas del mismo. Como ven, entonces tenemos distintos tipos de correas. ¿No? Como ven, ¿no? Sobrepasa de lo que es la arista de mi polea, ¿no? Tengo una pequeña altura de la correa. Una longitud exterior. Mi longitud primitiva se va a encontrar justo donde están los alambres de tensado. Y la longitud interior, justo donde está la parte baja de mi correa. La longitud exterior, la parte alta, la que está sobrepasando lo que es mi polea. ¿No? Como hemos visto al inicio, hay distintos tipos de correas, de fajas, pero también tengo distintos perfiles de ello, ¿no? Por ejemplo, tengo las europeas, las que son estrechas, que se utilizan con este tipo de nomenclatura, con el SP, ¿no? SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, ¿no? Hacen variar. En cambio, las clásicas, las comunes, de la ANSI, no llevan el SP. El SP me indica que es una correa estrecha. Clásica simplemente lleva una letra, ¿no? En este caso Z, puede ser A, clásica B, clásica C, clásica D. Tiene una pequeña variación con la estrecha, sí, ¿no? Como ven, va variando algunas medidas. Por ejemplo, el SPA y el A, ¿no? Tiene una mayor altura. El SPA que el A. ¿No? Lo mismo el SPB del B, ¿no? Tiene una pequeña variación. Hay las estrechas también de la ANSI. Por ejemplo, la 3B, la 5B, la 8B, que de igual forma varía sus medidas. Como ven, va variando las medidas con la normal, con la clásica. Tengo también los perfiles hexagonales, ¿no? AA, B, C, en el cual varía. También lo que es la dimensión con el clásico. Como ven, entonces, aparte de distinto tipo de correa, tengo distintos perfiles de ello. De acuerdo a cómo esté fabricada la polea, de acuerdo al trabajo que necesito. Al momento de colocar lo que es la correa, ¿no? Tengo que ver las tolerancias que puede tener esa correa, ¿no? Como hemos visto en la figura anterior, tiene que tener una demasía, un rate out, o sea, por encima de mi polea. No es aconsejable que esté de esta forma, al ras.
En algunas normas, en algo se puede mantener, pero no es lo aconsejable. Siempre tiene que estar por encima. No puede estar por debajo, ¿no? Right in. Esto ocurre cuando se ha gastado lo que es el canal, no de tanta fricción que ha ido generando con las correas, ¿no? Entonces ha ocurrido que se desgasten los costados, ¿no? El canal. Entonces eso hace que mi correa también se baje, se entre, ¿no? Al canal de la polea. Este ride out, ¿no? Entonces hay que ver las tolerancias que tiene según cada correa, ¿no? Que las tenemos así en tablas. Esta tolerancia ride out, ¿no? De acuerdo al tipo de correa, ¿no? Yo puedo utilizar. En este caso, ¿no? Como los perfiles 3B, 5B, 8B, ¿no? Es para las estrechas clásicas. A, B, C, D, es para las clásicas. Y aparte tiene para las estrechas, ¿no? Estrechas europeas. Y para los de perfil hexagonal, ¿no? Como muestran, tiene que tener del medio también una pequeña altura. Pero con estas tablas me indica cuánto es esa altura. Por ejemplo, para el A, ¿no? Para una correa individual, ya sea A, B, C, tiene que estar por encima de 2.54 milímetros. En el D tiene que estar 3.05. Eso es lo que me indica. Este es right out. Tiene que estar por encima. Entonces, por tablas ya sé cuánto tiene que estar por encima de la arista de mi polea. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda? Bien, supongo que todo claro. Bien, entonces veremos la parte de las ventajas de esta transmisión por correa. Una de sus mayores ventajas, ¿no? Son económicas, ¿no? Comprar la correa, las poleas, me sale un sistema de transmisión económico. ¿Es confiable? Sí. Es confiable la transmisión que voy a generar mediante mis poleas con mi correa. Son simples de instalación, simples de colocado, sí, lo es. Fácil de instalar, ¿no? De igual forma. El momento de instalar, sumamente fácil. Coloco lo que serían mis poleas y coloco lo que sería la correa y procedo a tesar. ¿No? Son versátiles, atenúan cargas de choque, ¿no? Porque son flexibles. No es una transmisión rígida como el engranaje, ¿no? Tengo una flexibilidad con ello. Voy a variar, ¿no? Puedo variar lo que es la velocidad, ¿no? Solo necesito cambiar lo que serían los diámetros de mi polea. Es un sistema liviano, sí. ¿No? Usualmente las poleas yo las tengo de aluminio. Generalmente son de aluminio. Generalmente son por fundición. Se les da una pequeña corrección, un pequeño afinado, lo que sería el tono. Va a producir menos ruido, ¿no? Que lo que sería con engranaje. Y la vibración lo mismo, va a ser menor. ¿No? Porque todos escuchamos con engranajes hay un sonido. Va sonando lo que sería la transmisión. En este caso, con la polea, es menor ese ruido. En este sistema de transmisión no es muy necesario utilizar lo que es lubricación, ya que como tienen esa parte interna, va refrigerando mediante el aire. Es un sistema de protección, ¿no? Para los equipos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es un sistema de protección para equipos?
¿Por qué creen que es un sistema de protección? Porque si falla, primero falla la correa. Si yo voy a sobrecargar alguna máquina, ¿no?, que tenga este sistema de transmisión de correa, como indica su compañero, lo primero que va a ejercer esa fuerza y va en sí a romperse, a fallar algo, es este sistema de transmisión. Se va a poner a patinar, no va a poder realizar lo que es el trabajo y se puede romper. ¿Y qué está protegiendo? Está protegiendo a los otros elementos, a la polea, al eje, a todo ello. Entonces, por eso es un sistema de protección, estas correas, el sistema por correa. Si es que fuese una cadena, ¿qué pasaría? Si es que es una cadena, la cadena igual es un elemento flexible, pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Una cadena, aquí, ¿no? Si yo tengo una cadena, de igual forma, es flexible, ¿no? Se puede, tiene un pequeño pesado que se puede realizar, ¿no?, gracias a sus eslabones. Si yo voy a sobrecargar alguna máquina que tiene lo que es la cadena, igual tiene un pequeño sistema de protección. Las cadenas no son rígidas, ¿no? No es una pieza entera. Está conformada por varios eslabones. Entonces, lo que ocurre es que se va a cizallar alguno de esos eslabones, ¿no? Se va a romper, se va a abrir la cadena, ¿no? De igual forma, protege. Claro que para estos necesita un poco más de fuerza para su cizallamiento, ¿no? Entonces, el trabajo que tiene que realizar para que ocurra eso tiene que ser mayor. Pero de igual forma, tiene ese sistema de protección. Porque también es un elemento de transmisión flexible. En los rígidos sí es más complicado. Por ejemplo, si se encalla, se atora lo que es engranaje, ¿no?, hasta que se rompa el engranaje completamente, su diente, vuele algo, o hasta que doble parte del eje, o hasta que rompa lo que es alguna chaveta. Por ejemplo, la chaveta está diseñada para cizallarse a cierta presión, a cierta fuerza, ¿no? Siguiendo los parámetros y todo ello de las normas, se realiza lo que es el canal chavetero y se utiliza lo que es la chaveta de acuerdo al tipo de eje, al diámetro del eje, perdón, ¿no? Entonces, a cierta fuerza se va a cizallar, ¿no? Pero antes de ello se va a arruinar lo que sería mi sistema de transmisión. En este caso, de los rígidos, ¿no? El engranaje por completo va a estar roto algún diente y eso produce lo que sería un movimiento discontinuo. Ya no va a funcionar de la misma forma e incluso puede dañar más fácilmente al eje. Cambian estos sistemas de transmisión flexible, ya sea por cadena o por correa, tienen ese elemento de protección para que primero fallen ellos antes que a los equipos, a las partes del equipo. ¿No? Entonces ambos, cadenas y correas, pueden fallar antes que dañen a lo que serían partes o elementos del equipo. Vamos aquí, ¿no? Para seleccionar este tipo de correa, yo necesito conocer la potencia del motor que estoy utilizando, ¿no? La potencia proyectada. Esta potencia proyectada, como indicamos, va a depender del motor, tiene que estar en kilowatts, y la velocidad a la que está girando mi piñón, o en este caso la rueda pequeña, la parte del motor. Entonces, para lo que es la potencia proyectada, tengo esta pequeña forma, ¿no? La potencia proyectada va a ser mi potencia útil por mi factor de servicio.
¿De dónde yo saco ese factor de servicio? Aquí. Dependiendo del tipo de máquina que es. Es una bomba centrífuga, es una cizalla, es una prensa, lavadoras, máquinas herramientas, compresores. ¿No? De acuerdo a la máquina que yo tenga, ¿no? A la más similar, ¿no? Yo tengo aquí un factor de servicio. Dependiendo también al tiempo de uso. Si yo voy a usar 10 horas, si voy a usar de 10 a 16 horas, o va a estar funcionando continuamente, ¿no? Las 24 horas. Por ejemplo, aquí tengo 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? Va variando el factor de servicio. Entonces, de acuerdo a mi tipo de máquina, de acuerdo al tiempo que está funcionando, multiplico este factor de servicio, digamos 1.2, por mi potencia del motor. Y ahí voy a tener yo mi potencia proyectada y lo tengo que utilizar en kilowatts. Por ejemplo, voy a tener una potencia proyectada de, ¿no? Digamos, de unos 4 kilowatts. ¿No? Una vez ya que he multiplicado la potencia de mi motor por el factor de servicio. Y la velocidad. Por ejemplo, va a ser a 1080 revoluciones por minuto. Va a estar girando mi motor. Bien. Entonces yo voy a intersectar ambas. Voy a buscar 4 kilowatts. Aquí está. 4. Voy a generar una línea recta. Y después 1080 revoluciones por minuto. ¿No? Aquí tengo 950, 1250, aproximadamente a la mitad. ¿No? Casi por ahí. Ahí voy a tener una intersección. Ahí. ¿No? Y ahí está en lo que sería mi zona de trapecial clásica A. Voy a utilizar una correa trapezoidal tipo A. No, si hubiera sido a más velocidad, hubiera utilizado una Z. O si hubiera sido a menor velocidad, podría utilizar una B. ¿No? Entonces depende mucho de mi potencia proyectada y de mi velocidad a la cual está girando el motor, la rueda más pequeña. Entonces de esa forma se va a seleccionar lo que sería el tipo de correa. Bien. ¿Cómo verifico qué correa es, ¿no? En mi polea. Digamos, ya tengo la polea. Esto es en el caso para seleccionar mi correa, en el caso que yo voy a fabricar lo que es mi polea, o recién voy a comprar lo que es mi polea, o mi motor, ¿no? Pero cuando yo ya tengo el elemento que sería la polea, ¿no? Entonces yo utilizo lo que sería estas plantillas para saber qué tipo de correa es la que tengo que comprar, ¿no? Entonces voy utilizando y verificando qué tipo de polea es. Puede ser clásica, puede ser estrecha, europea o americana. Es muy similar a lo que diríamos como el cuentahilos para ver qué paso es. En este caso, qué tipo, qué perfil de correa es el que voy a utilizar, ¿no? Por eso tiene varios para poder ir utilizando, ¿no? Como van viendo, se realiza la medición, ¿no? De esa forma. Bien, al momento de instalar lo que serían las correas, si ya tengo una correa usada y tengo una nueva, ¿no? No tengo que hacerlas trabajar ambas al mismo tiempo. O sea, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Una correa nueva y una correa ya antigua.
Esta ya producir lo que es desgaste. Entonces está más bajo, ¿no? En cambio, la nueva está justo a la altura o por encima. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esta mi correa nueva va a presionar mejor, ¿no? Va a ejercer más fuerza que la que ya está usada, ¿no? Esta va a estar, podríamos decir, menos pesada. En cambio, la nueva va a estar en su pesado correcto. Entonces está ejerciendo más fuerza. Entonces su desgaste de este va a ser mayor que del otro. Entonces su vida útil va a disminuir de esta correa nueva. Cuando yo tengo que cambiar lo que es un sistema de transmisión y tengo lo que es 2 o más correas en un sistema, ¿no? En una misma polea, yo debo cambiarlos, ambos, ¿no? Para que no ocurra este problema. ¿No? Hay que verificar lo que es el canal de mi polea, ¿no? Con estos verificadores, con estas galgas, para ver qué tipo de correa es la que tengo que utilizar, ¿no? Si voy a utilizar clásica, estrecha americana o estrecha europea. ¿Cómo verifico de una manera correcta? Aquí está. Utilizo la galga y tiene que quedar de esta forma, ¿no? Aquí yo tengo esos topes, ¿no? Y aquí tiene que ser completamente, o sea, cabal. Tiene que entrar como si fuera un guante, tranquilamente, ¿no? Como en el caso del cuenta hilos, ¿no? Coloco y tiene que ser justo, ¿no? Su medida. Si es que no es así, ocurre que puede tener algún desgaste, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve que está, ¿no? Una pequeña luz de, un pequeño haz de luz. Si no topeta, ¿no? Esta zona me indica que no es, que es muy estrecho, entonces tengo que buscar otra galga, ¿no? Es otra medida. Ya también si topeto, ¿no? En la parte de la base, ¿no? El ángulo es demasiado. Mi ángulo es pequeño a comparación del ángulo de mi polea. Entonces, de igual forma, busco otra galga. ¿No? Puede tener un ángulo bajo o también puede haber sufrido un desgaste. Voy a poner al tope, ¿no? La galga, y tengo de igual forma un pequeño haz de luz. ¿No? Eso debido a algún desgaste que ya ha ocurrido por la correa anterior a mi polea. No, estas galgas no van a verificar el paso, si está bien el paso de mi correa, ¿no? Simplemente es para verificar el perfil, ¿no? Para mi policorrea, ¿no? No me sirve para verificar ello, si está bien el paso, solo para el perfil, ¿no? Si está bien, si es un perfil mayor, un perfil menor al que estoy seleccionando. Entonces, para eso es lo que me ayudan estas galgas, para poder verificar lo que es el perfil de mi correa. Van a realizar igual esa práctica, vayamos, van a verificar qué correa es la que tienen que utilizar en las poleas que están allá. Tienen que de igual forma utilizar esas poleas, van a utilizar las chumaceras, van a generar un sistema de correa, ¿no? Un sistema de transmisión, y también tienen que tesarlo, ¿no? Vamos a verificar de esta forma, ¿no? Si está bien, está mal, hay desgaste o no hay, y qué tipo de perfil de correa es el que se va a utilizar. No, estas poleas, primero que nada, como estamos haciendo mantenimiento, ¿no? No tienen que estar sucias, no tienen que estar gastadas, no tienen que tener poros, óxidos, nada de ello. Tienen que estar limpios los canales de mis poleas. ¿No? Si yo voy a cambiar lo que es una correa, tiene que ser de la misma longitud de la cual era la anterior, ¿no? Para no variar lo que serían esas longitudes, porque van a estar o más tensado
o menos quizás. ¿No? Y al momento de montar lo que serían estas correas, yo no las voy a montar utilizando lo que serían palancas u otras herramientas, como vemos aquí en la imagen errada. ¿No? Yo tengo que aflojar, ¿no? Con la parte correcta, tengo que aflojar lo que es mi sistema de transmisión para luego recién poder colocar lo que es mi correa. Eso para no dañar la correa. En este caso, cuando estoy palanqueando, estoy dañando mi correa. Entonces no va a trabajar de una buena manera. Para tesar, esto igual es importante. Tengo dos cotas, una cota Y y una cota X. ¿No? Esta cota Y, cota X. ¿Dónde empleo eso? Aquí. Y y X. En esta zona, la zona X, la zona Y. Para lo que sería este recorrido del tensado, lo tengo en tablas. Lo tengo aquí en tablas. De acuerdo a la dimensión de mi correa, a la longitud, y de acuerdo al tipo de perfil que tiene, ¿no? Por ejemplo, que sea de una dimensión de 2000 milímetros, ¿no? 2000 milímetros. Bien. Busco. 1250, 1800, 2024, allá. Mayor a 1800 y menor a 2024. Listo. Aquí está. Aquí se encuentran mis 2000 milímetros de dimensión de la faja o de la correa. Ya tengo aquí un límite de tolerancia en X, ¿no? En este caso es 25. Y ahora el límite en Y, ¿no? Para aquí arriba, ¿no? Para tener este otro límite igual en Y, para poder realizar el tesado, va a depender del tipo de correa. De una Z, SPZ, A, SPA, ¿no? Si va a ser estrecho, si va a ser clásico. Estoy utilizando, digamos, un clásico, un A. Bueno, en el caso anterior que hemos utilizado un A13. ¿No? Entonces, va a ser de 20. ¿No? 20 milímetros. Tengo mi X de 25 milímetros de tolerancia y mi Y de 20 milímetros. Eso para producir el tesado, para mover hacia un lado o hacia el otro. ¿No? Aquí, ¿no? Para mover aquí o al otro lado. Para realizar el tesado. Eso es para que tenga la holgura. ¿No? Cosa que yo lo voy a destesar, ¿no? En Y, lo voy a mover un poco, voy a extraer la correa, ¿no? Coloco de nuevo la correa y lo voy a tesar hacia el otro lado, ¿no? En esa tolerancia X. Para ello son las tolerancias, para que yo pueda extraer fácilmente la correa sin necesidad de estar palanqueando, de estar dañando lo que es mi correa. No, como indicábamos, las consideraciones al cambiar, ¿no? Es que si yo voy a cambiar una, ¿no? Si tengo dos correas, si yo cambio una, tengo que cambiar la otra. Porque si no, la elongación, ¿no? Como vemos, una va a estar bien tesada y la otra no. La nueva va a estar bien tesada, pero la antigua no. Entonces va a generar lo que es un mayor rozamiento con la nueva, lo voy a desgastar más fácilmente. Tengo que verificar el alineamiento de estas mis poleas, ¿no? Tienen que estar linealmente, tienen que estar bien alineadas. No tienen que tener así sus giros, ¿no? Sus inclinaciones, lo cual va a generar un mayor roce. ¿No? Tienen que estar bien alineadas. ¿No? ¿Se puede desalinear? Sí.
es por el uso, por lo que no lo aseguró bien, puede haber un pequeño desalineamiento. ¿No? Se puede mover de esta forma, como vemos, un pequeño ángulo vertical u horizontal. ¿No? Puede tener ese pequeño desalineamiento. O paralelo, se puede mover, ¿no? Un poco más, tendría que ser ahí. ¿No? Tendría que estar una misma línea. Para poder alinear de una manera cómoda, sin utilizar algún instrumento, sin tener algún instrumento para este alineamiento, yo puedo utilizar lo que es una regla metálica larga, ¿no? Apoyar en una de las poleas, en su cara de las poleas, y la otra polea tendría que estar de igual forma alineado. No tendría que tener una parte visible de haz de luz, ¿no? No tendría que estar moviéndose, tendría que estar a la misma altura. Si no tengo alguna regla, entonces procedo con lo que sería cuerda, una cuerda recta y me fijo, ¿no? Lo veo de un costado y veo si está completamente recto. No siempre una regla, puede ser una barra, una pletina, ¿no? Pero que sea completamente recta. Pero aparte del alineamiento eh, empírico, se puede decir, el alineamiento tradicional, que sería mediante esa cuerda, mediante alguna regla, yo tengo lo que es alineación por láser, que puede ser por los costados, por los laterales, o también por los canales. ¿Por qué tengo que alinear? ¿No? Porque esto va a evitar que haya errores en el paralelismo entre un sistema de transmisión y el otro. ¿No? Que los canales estén bien sincronizados, que no haya tenido un paso distinto, todo ello. Porque luego voy a producir errores, voy a producir desgastes, voy a producir varios fallos en lo que sería mi sistema de transmisión. Como indicábamos en un momento, vamos a tesar. Aparte de estar alineado, yo tengo que tesar lo que sería estas mis correas. Entonces, yo procedo a tesar, ¿no? Y puedo tener una tensión escasa, una tensión baja, o puedo tener una tensión excesiva también. ¿No? ¿Qué pasa si yo tengo una tensión baja? ¿No? Una tensión escasa. Voy a producir deslizamiento, ¿no? Va a patinar lo que es mi correa. ¿No? Voy a producir lo que es un desgaste en la parte de la cubierta, ¿no? Como está patinando sin generar movimiento, se va a desgastar la parte de la cubierta. De igual forma, como está patinando, está generando fricción y eso provoca un sobrecalentamiento en la correa. Y si se sobrecalienta demasiado, ¿no? Como cuando se quema el caucho, se siente ese olor de quemado. Entonces, ven, si yo lo tenso de una manera muy escasa, muy baja, produce errores. Pero ¿qué pasa si yo lo voy a tensar demasiado a mi correa? Si lo voy a tensar demasiado, de igual forma hay un sobrecalentamiento, pero ya no por lo que está realizando la fricción solamente, sino que se está friccionando, pero internamente la correa. Ya no solo con las paredes, sino internamente tiene una mayor fricción, porque estoy aumentando la tensión. ¿No? Si es demasiada tensión la que estoy realizando en esta correa, esto va a producir lo que es una sobrecarga en mis ejes, ¿no? Voy a sobrecargarlos, incluso si son ejes pequeños de menor diámetro, entonces puedo ocasionar algún daño con este tensado excesivo.
¿no? Entonces, no es bueno tensarlo demasiado ni tampoco no tesarlo lo suficiente. Tengo que tesarlo de una manera equilibrada. Bien, ¿no? Y para poder realizar esta tensión, ¿no? Este tesado, tengo medidores también de tensión para saber si es la tensión adecuada. Tengo los elementos mecánicos y también electrónicos, que de igual forma tenemos en el taller para que vayan realizando la práctica de tesado. ¿No? Tenemos que verificar en la tabla según cuánto va a tener de tesado, cuánta fuerza tiene que tener, ¿no? De acuerdo al tipo de correa, de acuerdo al tipo de perfil, ¿no? Y de igual forma en la parte electrónico. En el mecánico, ¿no? Es como un lapicero que yo voy a presionar y me va a marcar cierta medida. En el caso del electrónico, ¿no? Utilizo un pequeño sensor, ¿no? Como vemos aquí, primero en el mecánico, ¿no? Presiono y me va a dejar una huella, ¿no? De tesado. En el caso del medidor digital en el electrónico, ¿no? Me mide automáticamente, ¿no? Con ese sensor, en funcionamiento tiene que estar, ¿no? Lo que sería el sistema de correas y me va a señalar el valor en el cual está la tensión del sistema de transmisión. Estos elementos los vamos a utilizar, ambos, ya sea el mecánico y también el electrónico, ¿no? Como ven, simplemente utiliza el sensor, ¿no? Para realizar lo que es la comprobación. Al momento de estar tensando lo que sería mi sistema de transmisión, de igual forma tengo que verificar la alineación. Tenemos igual el nivel láser para que realicen la práctica, ¿no? De igual forma van a realizar con regla, con el cordón y al último con láser para verificar que esté bien, ¿no? El alineamiento. Como indicábamos a un inicio, puede que no lo pueda tensar, ¿no? Porque sean mis ejes fijos y no puedo moverlos para poder tensar lo que es mi correa. Entonces, si tengo ese problema, procedo a utilizar lo que son poleas tensoras. Son poleas externas al sistema de transmisión, en el cual pueden estar de manera interna dentro del sistema o por fuera. Esto para poder tesar, para poder verificar que esté con una buena tensión la correa y trabaje de manera adecuada. Y esta polea tensora tiene que ser muy similar a la polea motora, a la polea de menor diámetro. No tiene que ser un poco más incluso. Tiene que ser 1,4 veces el diámetro de esta polea menor. O sea, muy cerca, casi la mitad más, ¿no? De esta polea. Si fuera una polea de 50, ¿no? De 50 perdón, de 25 o de 50, ¿no? Entonces multiplico por este 1,4, ¿no? Y tendría que ser cerca de 75, ¿no? De 75 milímetros aproximadamente. Entonces todo ello, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? 1,4 veces el diámetro de mi polea menor. Bien, como estamos hablando de la parte de mantenimiento, tenemos que hacer igual una inspección visual de lo que es mi correa, ¿no? Primero que nada, tengo que desconectar el sistema, ¿no? Si tengo mi motor, todo ello, desconectamos.
tenemos que revisar los daños, retirar lo que es el sistema de protección. Tengo que inspeccionar la correa, ¿no? De esta forma, ¿no? Me voy fijando qué tiene, si está seca la correa, si tiene algunas fallas, algunas grietas, ¿no? Todo ello. Tengo que ir verificando visualmente, no puedo sentirlo también, ¿no? Si veo que el daño es demasiado, ¿no? Por ejemplo, en estos ejemplos que se notan, ¿no? Entonces yo tengo que cambiar. Prácticamente ya tengo que realizar el cambio de mi correa. Cuando ya tengo una correa con material seco, de igual forma, siendo seco, este puede tender más fácilmente a romperse, ¿no? ¿Qué más? En el sistema, de igual forma, verifico mis poleas, el desgaste, ¿no? Si tiene desgaste en los canales. Puedo verificar también los ejes, cómo están, los rodamientos. En caso de ser un motor, ¿no? Una máquina que funciona con motor, de verificar lo que es la tomatier. Revisar la tensión, si está bien tesado lo que es mi correa, todo ello, una vez que ya he verificado que esté bien, ¿no? Mi correa. Y si estaba mal, realizar el cambio y ahí revisar lo que sería la tensión. Revisar el alineamiento, como estamos indicando, alinear y la tensión, que son muy importantes en un sistema de transmisión. Pero sobre todo es una inspección visual que se realiza, ¿no? En la polea y en la correa. ¿No? Las poleas, perdón, las correas entonces se las puede tener en almacén, pero no tienen que estar en el suelo, no tienen que estar expuestos a humedad, al sol, porque de igual forma se resecan, ¿no? Entonces tienen que estar en un lugar seco y protegido del ambiente. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? Todo claro. Se han dormido. No, Inge, está todo claro. Bien, se les va a subir igual el material para que lo tengan. Y como indicaba, en el caso de los que aún deben el cuestionario de anterior y por cuestiones de pago y corte no han podido realizarlo, el día sábado se va a habilitar. Desde las 10 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, para que lo realice. Una consulta, Inge. Sí, La longitud de las correas, ¿cómo se mide? la longitud va a ir de acuerdo a lo que sería esto. No estás. Un momento, lo he cerrado. Aquí está. Está correas, mis correas. Aquí está. Bien. Aquí está. Comparto. Bien. ¿No? Para seleccionar lo que es una correa en sí, todo el sistema de transmisión de una correa se le realiza lo que es un cálculo, ¿no? Este cálculo lo vamos a llevar igual a la siguiente clase, porque es largo, ¿no? Es muy largo, en el cual utilizamos fórmulas. Nos vamos a dar un caso en el cual vamos a ir utilizando para poder identificar, primero que nada, el tipo de
de perfil que vamos a utilizar. Si voy a utilizar de un canal, de 2 canales o de 3 canales mi polea. Si voy a utilizar, ¿qué longitud voy a utilizar? ¿No? En este caso, este es el que se utiliza. Esta es la fórmula, ¿no? La longitud de la correa. ¿No? Yo necesito conocer los diámetros, ¿no?, de mis poleas, diámetro mayor y el del diámetro menor, ¿no? El diámetro de una polea, de la conductora y de la conducida, ¿no? Teniendo ello, yo puedo realizar lo que es el cálculo de esta longitud, ¿no? Me tengo que tomar un valor A. Este valor A es seleccionado de acuerdo a un rango, ¿no?, de la distancia de centros que tengo entre estas mis dos poleas. Y luego simplemente es reemplazar aquí en la fórmula. Reemplazo y va a salir una distancia. Y esta distancia, esta longitud, yo tengo que comparar en tablas, porque no tengo todas las longitudes. Tengo longitudes estándares, ¿no? Aquí abajo, vamos a ver. Estamos, ¿no? En este caso, el perfil A, por ejemplo, tengo una longitud 437 y todo ahí. Van variando, ¿no?, de acuerdo a cada tipo de correa. Tipo B, tipo A, tipo C, ¿no? Va variando la longitud. Entonces, primero que nada, tengo que saber el sistema de transmisión, los diámetros de mis poleas y la distancia de centros que yo voy a mantener entre ambas. Una vez que tengo todo ello, recién puedo calcular lo que sería la longitud de esta mi correa. ¿No? Todo eso mediante tablas. Como hemos visto, tablas para el factor de servicio, tabla para poder ubicar qué tipo de correa debo usar. Entonces, una vez que yo tengo todo eso, recién procedo a realizar el cálculo para mi longitud, ¿no?, de la correa. ¿El cálculo se aplica para todos los tipos de correas? ¿O es distinto de acuerdo al tipo de correas? En este cálculo se utilizan para lo que serían las distintas secciones de las correas. En este caso, de esta marca, ¿no?, de la Optibet. Por eso tenemos las tablas que nos indican, ¿no?, ya sean estrechas o ya sean clásicas. Usualmente para estas dosis, ¿no? Si yo quiero utilizar otro tipo, por ejemplo, la dentada, entonces este cálculo no es el adecuado. Hay que utilizar otro tipo de cálculo. Claro que me puedo basar, ¿no?, en este cálculo para lo que serían las distancias, para lo que sería el tipo de ranurado, si voy a utilizar una o dos canales, pero afecta un poco porque este factor de servicio está planificado para este tipo de correas, para tipo estrechas o tipo clásicas, ¿no?, por el tipo de máquina en sí que se utiliza. Entonces, mayormente este cálculo es realizado para clásicas o estrechas, ¿no?, como vemos aquí, trapezoidales clásicas o estrechas. Que son los que mayormente se utilizan, sobre todo las clásicas. Como son simples, entonces es el sistema de transmisión más utilizado, correas clásicas. Por ejemplo, para correas planas, ¿serviría el cálculo? No. Como te digo, este cálculo es recomendado, ¿no?, como se indica,
para lo que son clásicas y estrechas. O sea, con eso te recomienda que sí o sí va a funcionar este cálculo. Si yo voy a utilizar con otro tipo de correa, puede variar. La potencia que voy a utilizar, todo ello puede influir. En cambio, con este cálculo, tranquilamente para clásicas y estrechas, es muy recomendable. Bueno, como indicaba, son los más convencionales que utilizamos, clásica y estrecha. Bueno, gracias, Santiago. Nada. Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien, entonces, somos la siguiente clase, muchachos. No se olviden los que no pudieron realizar el cuestionario, día sábado, de 10 de la mañana a 11:59 de la noche. Tienes el lapso para poder resolver. De los demás, no va a haber otro cuestionario. Directamente la siguiente clase se va a realizar la explicación del cálculo para lo que es las correas. Y ahí se les va a dar la actividad, para que de igual forma ustedes realicen un cálculo. ¿La siguiente virtual en qué? Sí, también es virtual. Estoy solicitando todavía con el ingeniero para que nos habilite ir, quisiera ir por grupos más pequeños.